¿Hay alguien que tiene alguna pregunta antes de comenzar? ¿No? Bien, hermano Esteban, por favor, es su tiempo. Bueno, muy buenas noches a todos. Un placer estar nuevamente con ustedes. Y bueno, el martes pasado comenzamos con esa materia tratando de la cronología y tenemos una pequeña gráfica, capaz que Norma puede compartir esta gráfica sobre la cronología en breve. Eso sería como para ustedes una ayuda poder repasar lo que hicimos con mis alumnos en la Facultad de Estudios Bíblicos. Hacíamos esa clase de líneas del tiempo. Esa es una ayuda. Eh, Todo el Antiguo Testamento se mueve desde 4.000 años antes de Cristo con la creación hasta cerca de 400 antes de Cristo con Malaquías. Y acá estarían las fechas más importantes de nuestra sección que estamos tratando del Pentateuco. Pero eso sería una ayuda para ustedes o ustedes mismos se pueden hacer algo así con el material que tienen en la página del manual, donde hay una gráfica sobre la cronología. Lo que pasa que esta línea de tiempo lo hace un poco más visible todavía cuando uno se la arma así. La pueden continuar después atravesando los libros históricos, llegar hasta el Nuevo Testamento, es algo útil. Esto, ¿cómo es, Norma Schubert? Esto les queda después, a esto pueden acceder los alumnos, ¿sí? Esteban, sí, lo compartimos al grupo. Ahí está, muy bien. Entonces, hoy vamos al siguiente tema que vamos a tratar, que son los acontecimientos principales. Esto sería ahora en el manual, la página sobre acontecimientos principales. Y ahí les voy a explicar que esto en realidad, este tema sobre los acontecimientos principales, o sea, después de haber tratado el bosquejo general y haber tratado la cronología, ahora sería el tercer gran tema, acontecimientos principales, que ustedes encuentran en el material también, pero es más que nada una ayuda para ustedes. No vamos a tratar esto ahora a fondo, los acontecimientos principales, pero yo parto de la base que un estudiante de la Biblia, y si vamos hablando del Pentateuco, por ejemplo, deben saber obviamente dónde se ubica el diluvio, Noé. Eso es fácil todavía. Así en Génesis 6, 7, 8, 9, deben saber dónde se ubica, por ejemplo, la Pascua, el Éxodo, el cruce del Mar Rojo, ¿no? No, un estudiante de instituto bíblico no puede patinar cuando alguien le pregunta, bueno, ¿dónde encuentro acerca de la Pascua? ¿No? Éxodo 12, hay cosas que tienen que ser sabidas y por eso esa tabla, esa gráfica son los acontecimientos principales. O, por ejemplo, y ahí ya un poco más difícil, eh, uno diría, sí, Levítico, ¿qué encuentro en Levítico? Por ejemplo, en Levítico 23 hay un capítulo donde tenemos resumido todas las 7 fiestas judías y solo en este capítulo los encuentro. Entonces, bueno saber dónde encuentro todas las fiestas judías, desde Pascua, panes sin levadura, primicia, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculo. Bueno, lo encuentro en Levítico 23 y solamente allí encuentro todas las fiestas por orden a la vez, ¿no? Esas son cosas importantes que uno tiene que tener presente e incorporarse un poco, ¿no? O, por ejemplo, donde encuentro el envío de los espías a Canaán, ¿no? Así en Números capítulos 13, 14, ¿no? Um, o en el libro de Deuteronomio, donde está pronunciada la bendición y la maldición en los montes Jebal y Gerizim, allí en los capítulos 27 al 30. O donde encuentro la muerte de Moisés, bueno, Deuteronomio 34. O sea, este tema de los acontecimientos principales es más que nada una ayuda para ustedes, ¿sí? Pero de esto ahora no vamos a
hablar más en realidad, sino vamos a entrar ya directamente en el cuarto tema, que es la geografía. Ahora supe que ustedes van a tener en abril justamente la materia de geografía bíblica. Nosotros obviamente vamos a tratar solo de geografía del Pentateuco y además solo algo de la geografía, y vamos a hacer sobre todo una geografía aplicada a nuestras vidas, que ustedes van a ver ahora cómo vamos a trabajar. Y pienso que esto no interfiere para nada con la materia que van a tener el mes que viene, abril, la geografía bíblica, que debe ser una materia muy buena, muy interesante. Desde ya les aliento a continuar en abril con la geografía bíblica, que es algo muy bueno. Ahora, respecto a la geografía, uno sería, no sé cómo estamos con esto de compartir en la pantalla. Quizás, ahí está. Muchas gracias. Esto ahora, les voy a compartir lo siguiente en cuanto a geografía para entrar en esto. En el manual tienen los principales lugares geográficos desde Génesis hasta Deuteronomio, pero no vamos a tratar uno por uno de esos, solo algunos puntos vamos a tratar. Quisiera que sepan lo siguiente, que vean lo siguiente, mirando nuevamente el Pentateuco en su generalidad, o sea, el Pentateuco en general. Vimos las características de cada libro, vimos la cronología de cada libro. Ya vimos que muchas veces la cronología va mano en mano con la geografía, y esto vamos a ver ahora. Porque si vamos a Génesis, pensando en Génesis, es un libro que abarca grandes áreas geográficas, así como ustedes tienen en este mapa acá, porque Génesis trata desde la cuna de la humanidad en el huerto Edén, que sería acá en este mapa al norte, en el medio, todavía más al norte, donde dice Arán, donde están esas flechas. De ahí más hacia el norte estaría la zona del Edén, donde nacen los ríos Éufrates, Tigris y los otros ríos nombrados allí en Génesis, que se llaman Pisón y Gión, los otros. Hiddekel, ahí va, Pisón, Gijón, Hiddekel y Éufrates. Esto, si ustedes irían en este mapa de donde dice Arán, un poco más hacia el norte, se encontrarían en esta región donde se encontraba el huerto Edén. Después, Génesis trata de esta región de Arán, donde viajó el padre de Abraham, pero ya desde allí al sur, este de nuestro mapa, Ur de los Caldeos, allí es donde arrancaron su viaje la familia de Abraham, su padre, Taré. Allí encuentra entonces Babilonia, allí en el norte, eso sería la región de Asiria, Harán, lo que hoy día es Siria, Alepo. De allí vamos hacia el sur rumbo a Israel, y más al sur Egipto. Y todo esto abarca el libro de Génesis geográficamente, o sea, Egipto, Israel, Asiria, Babilonia, todo esto, o sea, son regiones geográficas muy grandes. Inclusive más al norte ustedes ven el monte Ararat, no sé si lo ubican allí al noreste, donde aterrizó el arca de Noé después del diluvio. Todas estas regiones abarca el libro de Génesis, o sea, abarca regiones muy, muy amplias geográficamente, porque abarca imperios mundiales enteros. Pero ya a partir del capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, comienza después moverse más en la región de Israel, lo que sí tanto Abraham manda buscar esposa para su hijo Isaac allá en la zona de Harán. Después Jacob emigra nuevamente a la zona de Harán, allí al norte. O sea, Génesis vuelve siempre nuevo todavía a esta región
de Harán, para después, a lo último, ubicarse en realidad en Egipto, con la ida de José a Egipto desde Génesis 37. Geográficamente, el libro de Génesis se centra en Egipto, ¿no? O sea, ustedes ven todo el alcance geográfico del libro de Génesis. Y eso quiero comparar ahora con el libro de Éxodo, que arranca en Egipto, después abarca una zona de Madián, que después vamos a ver, el desierto, el Sinaí, ustedes bien al sur, allí la península sinaítica, ahí es donde, bien al sur está el monte Sinaí, donde Israel recibe la ley. Y ahí es donde después el libro de Éxodo en realidad se, se ubica, hasta hubiera dicho, se estanca geográficamente, después no va más allá de esto, del monte Sinaí. Y el libro Levítico tiene una sola ubicación geográfica, que es el monte Sinaí al sur de la península sinaítica, ¿no? El libro Levítico no tiene otra ubicación geográfica y dijimos que va mano en mano la geografía con la cronología, ya que en la geografía no se mueve nada en Levítico, en la cronología tampoco, porque casi no hay acontecimientos tampoco en Levítico, todo se queda allí y son estos, en total, unos 11 meses que están en el monte Sinaí. En Levítico no se mueve de allí. Después del libro de Números, sí comienza a moverse desde el Sinaí hacia el norte, ya hacia la zona de Israel, atravesando el desierto y llega a la zona de Transjordania, que después en otro mapa vamos a ver más de cerca, pero ahora nos quedamos allí todavía, y llega hasta las orillas del Jordán, al este del río Jordán, en la cercanía de Jericó, donde después Israel se dispone a cruzar el río Jordán, pero recién en el libro de Josué, ¿no? O sea, en Números después también se estanca allí, en esta región del río Jordán, no va más allá de esto. Números ya no tiene un área geográfico tan grande. Y de Deuteronomio ni hablar, el pueblo de Israel queda en las zonas del río Jordán, frente a Jericó, de ahí no se mueve y en sí no trae ninguna ubicación geográfica nueva el libro de Deuteronomio, porque trata de un repaso. En los primeros capítulos repasa lo que ya había ocurrido en Números, allí en el desierto. Y lo que sí hay ciertas victorias sobre reyes al este del Jordán, que son Sehón y Og, que sería la zona, lo que hoy día es Jordania y Siria, al este del Jordán. Eh, pero más allá de esto no tiene ubicaciones geográficas tampoco. O sea, desde un libro como Génesis, que tiene muy amplias ubicaciones geográficas, Éxodo tiene todavía algunas y Levítico no se mueve nada, sí, Números algo y Deuteronomio otra vez nada. Y ustedes ya se dan cuenta que es prácticamente paralelo con la cronología, que Génesis abarcaba mucha cronología, eh, Éxodo ya bastante menos, Levítico nada de cronología prácticamente, Números aquellos 40 años del viaje por el desierto, y Deuteronomio tampoco no tenía cronología, ¿no? Esto como los rasgos generales de la geografía. Un asunto les quiero explicar todavía cuando después ustedes en el manual van a encontrar términos como la Mesopotamia de arriba, la Mesopotamia del medio y la Mesopotamia de abajo. Cuando ustedes en el mapa ven esta línea roja a la derecha que va en realidad este Ur de los Caldeos subiendo por el río Éufrates hasta Harán. ¿Ubican esto? Sí. Entonces, toda esta zona, porque ahí también un poco más al este está el río Tigris y se llama la Mesopotamia, toda esta región entre Éufrates y Tigris. Y la Mesopotamia de abajo sería esta zona de Ur de los Caldeos, de donde Taré, el padre de Abraham, había salido, Ur de los Caldeos.
hoy día sería la zona del Irak, allí eso. Después tenemos Babilonia, Babel, más al medio de esa Mesopotamia, donde, bueno, la Torre de Babel, y hoy día inclusive la capital del Irak, Bagdad, está en la cercanía allí en esta zona. Y después cuando hablamos de la Mesopotamia de arriba, sería esta zona de Harán, donde, bueno, después vivía esta familia de Labán, allí donde Jacob vivió años, bueno, y tuvo sus esposas allí. Es la zona de lo que llamamos la Mesopotamia de arriba, ¿no? Dicho de paso, nuestros hermanos argentinos conocen la expresión Mesopotamia. ¿Cuál es la Mesopotamia argentina? ¿Se maneja ese término en Argentina, sí o no? Y Daniel, tú estás cerca, porque todo lo que es entre el río Uruguay y el río Paraná, desde allí abajo, la zona de Zárate, o sea, donde después se unen en el Tigre, hacia arriba, bueno, Entre Ríos, después Corrientes, hasta Misiones, toda esta zona se llama la Mesopotamia argentina, ¿sí? No sé si estoy en lo cierto. Bueno, ¿por qué? Porque es algo similar, una región entre dos ríos. Y lo que esas regiones generalmente tienen es que son zonas fértiles, fructíferas, porque agua hay en abundancia, ¿no? Si pensamos entre ríos, zonas de bastante agua, y allí, sí, en esta región que estamos mirando allí, esta línea roja a la derecha, si algo crece en esta región es allí, porque si ustedes han visto imágenes televisivas que ya en la época de la guerra en Irak, o cuando bueno, ahora Irán, o sea, siempre da una impresión de todo muy, muy árido, muy, muy seco. Y estos ríos Éufrates y Tigris son los que traen el agua a esta región, que después desembocan ambos en el Golfo Pérsico, que sería bien allá abajo a la derecha. Ahí estaríamos hablando hoy día de la zona del petróleo, etcétera. Y bueno, toda la parte conflictiva, ¿no? En eso no vamos a entrar ahora. Pero, no sé, hasta ahora hay alguna pregunta en cuanto a ese panorama más bien general. Y el viaje de la familia de Abraham de Taré fue justamente desde Ur de los Caldeos hasta Harán. Allí Taré quedó y Abraham después hizo el resto del viaje. Y este viaje desde Ur de los Caldeos hasta allá arriba, hasta Harán, son casi 1000 kilómetros esto. Y desde Harán hasta llegar a la región de Jerusalén son unos 800, o sea, en total llega a 1800 kilómetros, de lo cual Harán es un poquito más que la mitad, ¿no? O sea, podemos calcular 1000 kilómetros desde Ur hasta Harán y unos 800 kilómetros de Harán hasta Betel, por ahí, Siquem, Jerusalén, esta zona. Ahora quisiera entrar con ustedes, si no hay preguntas, algún comentario, no sé, alguien, las manos levantadas, yo generalmente no veo. Ahí, Daniel, ayúdame cuando ves las manos levantadas y me avisas. Porque lo que ahora quisiéramos hacer es geografía aplicada. ¿En qué sentido? Yo les desafié la vez pasada acerca de Abraham, buscar un poco. Allí en Génesis 12 leímos ya este versículo 5, ¿se acuerdan? Podemos leerlo de nuevo. Porque recuerden que ya en Génesis 11, versículo 32, dice que fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Pero originalmente eso no era la idea de Taré, porque Génesis 11, versículo 31 dice que tomó Taré a Abraham su hijo, Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de
Canaán. Y sería bueno que podamos seguir teniendo ese mapa que teníamos en la pantalla, porque es lo que justamente nos muestra este viaje. La idea de Taré era llegar hasta Canaán, pero él no llegó, sino llegó un poco más que la mitad del camino y allí murió, allí murió. Ahora Génesis 12, versículo 5, muchas gracias, dice, y las expresiones hasta un poco similares son, tomó, otra vez este verbo, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y ahora dice de una forma tan sencilla, dice, salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Y yo les desafié el martes pasado con la pregunta, ¿por qué es que Taré llegó solo hasta la mitad del camino y por qué es que Abraham llegó? Y ustedes saben que de Abraham varias veces habla en el Nuevo Testamento. ¿Alguien encontró un pasaje relevante en el Nuevo Testamento al respecto? El hermano Carlos la otra vez nos mencionó ya Hebreos 11, que Abraham por fe vivió y llegó, y sin duda es así, pero quisiera ir con ustedes a otro pasaje. Les invito a ir conmigo a Hechos capítulo 7, porque ahí estaba mi tocayo Esteban predicando, y él justamente comienza su predicación hablando de Abraham. Y observen lo que dice en Hechos 7. Capaz que alguien me puede leer Hechos 7 del 2 al 4. ¿Quién se anima a leerme Hechos capítulo 7, versículos 2 al 4? Le leo, hermano. Hechos 7, Sí, perdón. No, no, siga, hermana, siga, siga. adelante. Hechos 7, de 2 al 4 dice, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a la tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Ajá. El versículo 4. Puede ser que ahí encontramos una llave del por qué Abraham llegó. Hay una expresión allí que una vez cuando leí me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo dice en el versículo 4? Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. O sea, ¿cuál es la clave aquí? ¿Que lo trasladó Dios? Eso. Dios lo trasladó. Y yo creo que todo el secreto del hecho que Taré no llegó y Abraham sí llegó es porque Abraham fue trasladado por Dios. Si no fuese así, Abraham tampoco no había llegado. Obviamente, hombre de fe, vivió por fe, podemos decir por fe llegó. Pero creo que aún esto sería incompleto si no llegamos a decir, sí, por fe llegó, pero porque Dios le trasladó. Dios le trasladó. Y ahí yo me pregunté personalmente, y les hago la pregunta a ustedes, ahí les quiero desafiar con esa geografía aplicada, ¿no? O sea, uno llega solo hasta la mitad del camino y el otro sí llega porque Dios le traslada. ¿Vas en tu vida por tus propios medios? ¿Intentas llegar a la meta por tus propias fuerzas? Ya la pregunta inicial sería, ¿la meta es tuya o es la de Dios? Porque acá podemos entender que esta meta, llegar a Canaán, no era solamente la meta de Abraham, no era un sueño de Abraham, yo
yo quisiera llegar a Canaán, qué lindo que debe ser. No, era la meta de parte de Dios para él. Eso es fundamental. Entonces, para ti y mí, la pregunta, ¿te propones tú cosas o Dios propone? Y después la pregunta fundamental es, ¿te dejas trasladar por Dios? ¿Te dejas trasladar por Dios? ¿Cómo sucede un traslado así? ¿Tienes tú un testimonio para dar de un traslado divino en tu vida? Quizás alguien, ahí sí me encantaría escuchar si alguien tiene un testimonio que lo experimentó en su vida personal. Dios me trasladó. No, Quizás. lo que se me ocurre también pensar en unos ejemplos bíblicos, cómo Dios preparó a Moisés en el palacio para usarlo en el desierto, y cómo Dios preparó a José en el desierto para usarlo en el palacio. Y ahí vemos cómo Ujú, Dios, aunque nosotros muchas veces no entendemos el obrar ujú. de Dios ni los caminos, bueno, pero Él conoce todas las cosas. Sí, de José inclusive vamos a hablar después todavía un poco. Hay también cierto traslado, obviamente hay un traslado de José, por algo termina en Egipto. Eh, ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien experimentó en su vida personal una especie de un traslado divino? Mientras ustedes piensan, yo les puedo decir esto como testimonio personal. Yo estoy, sí, Yo lo, yo lo vi, pero a través de un hermano de la iglesia. Le daban poco de vida y hasta el día de hoy sigue viviendo. vean, también. A través de mis oraciones. Yo Ujú. lo experimenté. Como testimonio personal, yo les puedo compartir como traslado divino que yo hoy día estoy acá en el Uruguay a base de un traslado divino, porque cuando yo en el año 1989 vine de Alemania al Uruguay, sí puedo testificar hoy, fue un traslado divino. Yo en realidad acá en Uruguay no conocía nada ni a nadie. Yo allí había conocido la misión llamada de medianoche, sabía que acá en Uruguay tenía un instituto bíblico y me anoté para el instituto bíblico porque sabía que Dios me llama a servirle, pero yo no sabía dónde ni cómo. Y como estaba en pleno campo misionero, iba a aprender un idioma, bueno, me anoté para ese instituto bíblico en vez de alguno que había en Alemania también, institutos bíblicos, pero me anoté a este y Dios me trasladó hasta aquí y después en esos años aquí en el Uruguay, el Señor me mostró que esto iba a ser mi campo misionero y más todavía, especialmente el interior del país, ahí nació esta, lo que llamamos la misión bíblica al corazón del Uruguay. Fue realmente un traslado divino. Yo puedo testificar, si no hubiese sido por traslado divino, yo hoy no estaría aquí en el Uruguay y no le estaría enseñando esta noche aquí tampoco, ¿no? Y ahí sí puedo decir, era un traslado de parte de Dios porque la meta era de Dios, no era simplemente un sueño mío, porque uno aún en eso, la misión tiene que tener cuidado, no vaya a ser que son solamente sueños aventureros, quiero aventura, quiero irme a Sudamérica, Alemania ya me aburrió, quiero irme a Sudamérica por, a ver, a experimentar un poco de aventura. Puedo decir que no fue eso realmente. Y Dios me trajo hasta aquí. Fue la meta de Dios, fue el traslado de Dios y fueron los medios de Dios, ¿no? Porque tampoco por mis propios medios no iba a llegar hasta aquí. Así que esto es un ejemplo de una geografía aplicada en este ejemplo de Abraham y su traslado divino, ¿no? Es un traslado realmente que viene de arriba. Si hubiese sido por la iniciativa de Abraham, por las fuerzas de Abraham, por el impulso de Abraham, él tampoco nos llegaba, al igual que su padre nos llegaba, ¿no? Esto creo que podemos afirmar también. ¿Algún comentario más al respecto? Esteban, Sí. te quería comentar cuanto a el traslado divino, como experiencia, siempre digo
Gracias a Dios he conocido lugares hermosos, deleitosos, estar con hermanos en la parte más austral de la Argentina, disfrutar de esos días, pero también he estado en lugares que jamás me imaginé poder estar. Eh, Cuando el traslado es divino, siempre el propósito del cual estás es divino, ¿no es cierto? Ujú. El propósito, lo que Dios quiere, Dios te ha puesto en lugares deleitosos como en lugares que jamás te imaginabas iba a estar, pero porque alguien o está orando y tienes que ser de bendición para esa persona, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Es lo más maravilloso del traslado. Y, este, Felipe jamás imaginaba que podía ser trasladado al desierto. Sí, ¿Y por sí, qué? hay otros. Porque había alguien que estaba orando. Sí, qué bueno. Sí, hay un traslado divino, un ejemplo bíblico también, el de Felipe, ¿no? Y después de ahí Dios siguió trasladándole, ¿no? Sí, ¿alguien más? Pedro también, y la experiencia, ¿verdad? Cuando estaba en la cárcel y la iglesia oraba por él. Y Sí, cuando lo vieron fue que llegó y ellos creían que no era Pedro, ¿verdad? sí, sí, Es una forma también. impresionante, sí. Bueno, ahora quisiera avanzar con ustedes unas páginas más en Génesis, al capítulo 19, y capaz que ahí, Norma, si podemos ir al otro mapa. Eh, gracias, muchas gracias. Ay, a ver, me falta algo allí abajo, puede ser. Se puede subir esto un poco? ¿O qué? A ver, quiero así. Mm, Me queda justo algo un poquito cortado así. Pero mientras les invito a abrir Génesis 19, una historia que conocen, pienso, y no la vamos a leer toda, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Eh, y si no se puede, no importa, lo veremos allí también. Justo hay una localidad, Zoar, que está en ese mapita que ahí, como lo compartiste recién, te quiero un poquito cortar allí, bien al sur. Salud, decía, Ahí va, sí, gracias. por En aquí. Génesis 19, mientras leímos, parto de la base que ustedes conocen esta historia. eh, Dios envía esos dos ángeles a Sodoma para sacar a Lot de allí con su familia para salvarlo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y ahora en los versículos 15 en adelante, quisiera capaz que alguien me puede leer empezando desde 15 al 17. Génesis 19, 15 al 17. ¿Quién se anima a leer esto? Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no seas que perezcas. Ujú. Escapa al monte, no sea que perezcas. Él estaba en esta llanura del sur del Mar Muerto, que ahora vamos a ver allí, porque antes que fuese destruida Sodoma y Gomorra, existía ahí este sur del Mar Muerto todavía, el cual después quedó bajo agua.
Y la consigna era bien clara, él tenía que subir a un monte. Ah, gracias, gracias, ahí está. Ahí está. Ustedes ven allí al sur del Mar Muerto. Eso va a ser importante ahora, porque la consigna es clara, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero ¿qué es lo que contesta Lot? Versículo 18. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora hallaron vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allí. No es ella pequeña y salvaré mi vida. Y respondió, y aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Y ustedes ven ahí en el mapa, bien al sur, esta localidad, esta ciudad Zoar. ¿Sí? ¿Ven esto? Y ustedes ven es casi como una lengua del Mar Muerto, allí abajo, que va rumbo a Zoar. Es saber que esta era antes la zona de las ciudades Sodoma y Gomorra. Y quedó después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, quedó así, bajo las aguas del Mar Muerto. Tenemos que saber geográficamente que el Mar Muerto es un lugar muy, muy particular porque ya hasta el día de hoy es así, es el punto geográfico más bajo de toda la Tierra, de todo el planeta. Está a 400 metros bajo del nivel del mar, esta zona del Mar Muerto. Geográficamente el punto más bajo de la Tierra. Y como podemos leer allí en Génesis 19, era Sodoma y Gomorra un lugar moralmente muy, muy bajo, muy, muy bajo. Y Dios estaba decidido a destruir esas ciudades. Ahora, ¿cuál es la propuesta de Lot? Primeramente, él dice, no quiero subir al monte, no vaya a ser que me alcance el mal y muera, dice al final del versículo 19. Ese monte, para mí entender, es proféticamente, geográficamente, es como una combinación entre profecía y geografía, señala hacia el monte Calvario, donde Jesús murió por nuestros pecados, porque esta consigna, escapa al monte, no sea que perezcas, es prácticamente como si hoy estuviéramos predicando el Evangelio, escapa al monte Calvario, donde murió Jesús por ti, no sea que perezcas. Ese monte Calvario es el único lugar de escape, el único lugar de salvación. Y Lot contesta acá, no sea que me alcance el mal y muera. Y eso me hace pensar en las palabras de Jesús, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Lot no quería perder su vida, quería salvarla. Dicho de paso, estos materiales que ahora estamos compartiendo, bueno, todo se está grabando, ¿no? Ustedes pueden escucharlo de nuevo porque eso sí, en sus manuales no tienen estas partes, ¿no? El manual trae solo la geografía en general, ¿no? Así que esto es, bueno, si se lo anotan un poco, tanto lo de Abraham, como dijimos, la combinación entre Génesis 12:5 y Hechos 7:4, y aquí esos pasajes paralelos a Génesis 19, versículo 19, no sea que me alcance el mal y muera, veo paralelo a Lucas 9, versículo 24, todo el que quiere salvar su vida la perderá.
pero también geográfico. Miren esto, allí Zoar, y acá dice también que Lot quería subir a Zoar, él quería subir a este lugar, o sea, geográficamente es un tanto más alto que Sodoma y Gomorra. Si Sodoma y Gomorra estaba a 400 metros bajo nivel del mar, Zoar un poco menos, no sabemos exactamente, quizás 300 metros bajo nivel del mar, o sea, un tanto más alto que Sodoma y Gomorra. Y a mí me parece esto, y les explicaré por qué, me parece una figura de también lo que hacen hoy día las personas, que cuando en vez de aceptar la consigna de la salvación, la única consigna, escapa al monte Calvario, no sé qué perezcas, lo que hace la gente, lo mismo que Lot se atrevía a hacer sus propias propuestas de salvación a Dios. Imagínense esto, Dios tiene un claro camino de salvación y Lot se atreve a hacerle su propia propuesta de salvación. No, yo quiero subir ahí a Zoar nomás. Allí voy a estar seguro, allí voy a estar bien. Y Dios todavía le permite esto, sube un poco y me hace pensar en personas que quizás hoy día dirían, bueno, yo ese nivel bajo de moral, como aquellos asesinos, narcotraficantes, violadores o adúlteros, yo no vivo así. Yo vivo un nivel de moral más alto. Yo un nivel tan bajo como mi vecino no tengo un nivel moral tan bajo como mi vecino. Yo vivo un nivel de moral más alto. O sea, en vez de Sodoma y Gomorra, yo vivo en Zoar. Yo vivo un nivel de moral más alto que los demás. Pero esto no es el camino de salvación. Y lo interesante en el caso de Lot, y por eso también llego a esto, él no se queda en Zoar. Observen lo que dice en el versículo 30. ¿Alguien me puede leer Génesis 19, versículo 30? Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijos con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Miren eso, tuvo miedo de quedarse en Zoar. ¿No les parece significativo esto? Yo creo que él muy pronto se daba cuenta que en Zoar, para decirlo con esa ilustración, prácticamente se olía el olor a fuego y azufre todavía después de la destrucción de Sodoma, y se daba cuenta que estaba demasiado cerca todavía de este nivel tan bajo, e intenta subir. Inclusive capaz que se daba cuenta que los habitantes de Zoar tampoco no eran tan santos, no era un tan buen lugar, no era un buen escapatorio. Y sube más alto, ¿y qué hace? Se mete en una cueva. Se mete en una cueva, sube más alto y en vez de meterse ahora en otra población, se mete en una cueva. ¿Y les parece que esa fue la solución? Si después siguen leyendo esa historia, viene la triste historia de las 2 hijas de Lot que cometen ahí un acto en realidad horrible y quedan embarazadas de su padre. Me viene a la mente esa frase, tu pecado te alcanzará. O sea, Lot no pudo escapar de la pecaminosidad y del bajo nivel moral de Sodoma. Pensaba que Zoar era la solución, después pensaba que la cueva era la solución, pero las propias hijas hicieron llegar a su vida nuevamente este bajo nivel moral. Quizás habían quedado ya muy infectadas también ya por el bajo nivel de Sodoma, ¿no? Porque para hacer esto, lo que hicieron ellas, pero el pecado le alcanzó, no le bastó subir de nivel, así como tampoco hoy las personas no les alcanzará, no les bastará subir de nivel moral. Y yo inclusive me atrevo a decirlo con una palabra muy dura, quizás suena muy duro, pero en Filipenses capítulo 3, versículo 18, una vez Pablo habla acerca de personas y los titula de la siguiente manera,
Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. De cierta manera, me parece que Lot representa un enemigo de la cruz de Cristo. Él ya antes había tomado una mala decisión, establecerse en la zona de Sodoma. Y ahora tomó una mala decisión de no hacer caso a la consigna de salvación de Dios. Un enemigo de la cruz de Cristo. Cuando Dios le señala el camino de salvación, él dice no y le hace sus propias propuestas de salvación. Y si un poco más adelante en el mismo libro de Génesis 22, podemos leer acerca de Abraham, y ahí está el contraste. Abraham, para mí entender, representa un amigo de la cruz de Cristo. Ustedes conocen esa historia de Génesis 22, cuando Dios pide a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Y allí hay una cosa que me llama siempre mucho la atención cuando leo esta historia. Esa historia que después vamos a ver en la parte de Cristo en el Antiguo Testamento, porque es una clara representación evangélica, una representación del Evangelio de Cristo, esta historia de Génesis 22. Cuando Dios le dice, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, versículo 2. Sería otra vez geografía, ¿no? Uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levanta y va. Y miren versículo 4. Génesis 22, versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Me resulta interesante que Abraham mira, ve aquel monte y ni hace falta que Dios le indique, le diga, este monte es. Abraham ya se da cuenta. Abraham es tan amigo de la cruz de Cristo, él está dispuesto a llevar adelante esta representación de lo que es el Evangelio de Cristo cuando está dispuesto a sacrificar a su hijo, así como Dios el Padre estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Jesús. Y cuando después muere el carnero en lugar de Isaac, es una representación de cómo Jesús murió en lugar tuyo y mío. O sea, esa historia, después la vamos a mirar un poco más todavía, es como una doble representación del Evangelio. Señala claramente hacia la obra de Cristo en la cruz. Y Abraham, cuando desde lejos ve este monte, él ya sabe, este es el lugar donde yo tengo que ir. Y va. Y Lot, todo lo contrario, Dios le señala el lugar donde tiene que ir y no va, ¿no? Entonces, esto me hace pensar en lo que hacen las personas hoy. Se les predica el Evangelio, se les indica un camino de salvación, únicamente Cristo es la salvación. Escápate al monte Calvario donde Jesús murió por ti. Y no, la gente le hace a Dios sus propias propuestas de salvación, su religiosidad, sus propios caminos, su mejora de nivel moral. Y ahora podríamos nombrar muchas cosas, ¿no? Lo que la religión hace, o sus ofrendas, de alguna manera quieren pagar la salvación y no están dispuestos a subir a ese monte que Dios indicó con tanta claridad. No sé si acerca de esto hay algún comentario, alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Ven en el mapa allí abajo esto, que Zoar, y hasta el día de hoy está todavía esta región en pie. Si Lot no hubiera hecho lo que hizo, capaz que hubiese sido destruida también. Bueno, Dios dice, por causa de ti no la voy a destruir, ¿no? Pero apenas un poco más alto que el nivel de Sodoma y Gomorra y no le alcanzó. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quiere preguntar algo? Hay manos levantadas, no lo veo. Mi hermana Gerania tiene la mano levantada. Sí, gracias, Daniel. Adelante, hermana. Solamente
en el mapa, todo no está en los centros, no está, no, de- ahí Hermana, no, ¿será que hermana, no se, perdón, hermana, no se escucha nada, se entrecorta. Quizá apague el video un segundito y solo con el audio, a ver si se escucha mejor. ¿Sí? Inténtelo ahora, ok, por favor. bueno, voy a probar. Solamente quería saber si en el mapa se logra ver Sodoma y Gomorra, donde estaba ubicado. Sí, sería esta parte, como dije, esta lengua bien al sur del Mar Rojo, eh, perdón, del Mar Muerto. El Mar Muerto Entonces, está en acá, Gari, ahí van más hacia el sur, a mano izquierda de Moab, un poco arriba de Suar, hay una zona, claro, es un poco apenas celeste. Eso es el Mar Muerto, prácticamente ah, ampliado desde ese entonces, porque cuando en la época de Sodoma y Gomorra esto no estaba bajo agua. Ahí estaban esas ciudades y a partir de la destrucción de Sodoma y Gomorra, esas ciudades ya no están más y forman parte del Mar Muerto. ok, está bien. Sí, Sí, eso era. ahí está. Y Zoar Gracias. sigue en pie, justo por causa de la petición de Lot, ¿no? Si no, capaz que hasta el día de hoy estaría más grande esta lengua ahí al sur del Mar Rojo, del Mar Muerto, perdón. Eh, Dios no la destruyó a pedido de Lot, pero como pudimos ver, no fue buena idea, no fue muy buena idea esto. Nosotros estamos acercándonos ahora a las 9:30. Puede ser que sería un buen momento. ¿Cómo irá, Daniel? La pausa son ¿cuántos minutos? Hermano Esteban, son 10 minutitos. Si ahora son 21:27, deberíamos encontrarnos 21:37. ¿Les parece bien? Ahí va. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces tomamos 10 minutitos y regresamos, hermano.
Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Saludos Buenas, desde Uyuni, Bolivia. Buenas buenas noches, noches. hermano. Bienvenida a Bien. Bolivia, entonces. Qué Ujú. bueno, Buenas ¿ah? noches, hermano. Bien, vamos a continuar, hermanos, por favor, con la última parte de esta clase del día de hoy, agradeciendo a todos que se están portando de mil maravillas con los micrófonos, con las cámaras. Todavía quedan algunos que están reacios de mostrar sus rostros, pero ya los vamos a encontrar. Bien, hermanos, si están todos por allí, vamos a darle una vez más la palabra a nuestro hermano Esteban. Hermano, por favor. Don Daniel, Gracias. perdón que lo interrumpa, Sí, pero hermana. me dice que mi video no puede ser habilitado porque el anfitrión lo deshabilitó. No sé a qué se refiere. O sea, no puedo poner mi cámara. Ah, Bueno, ok, ya. Ahí voy. Ya algo me apareció ahí. Vamos a ver. Nada, ahí ahora está. sí, ahora Muy sí. bien. Muy bien. Allá. Queriendo Está capturar bien. hoy con la cámara y olvidé reanudar. Bueno, les invito a dos partes más de geografía aplicada. Ahora vamos a Génesis 37. Génesis capítulo 37, vamos a la historia de José. Y si alguien allí me puede leer Génesis 37, de este versículo 12 al 17. Agradezco esa lectura de Génesis 37, del 12 al 17. Dice así, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquém. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquém. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquém. Y le halló un hombre andando, y lo halló un hombre andando el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Gracias. Si miramos en el mapa, podemos observar exactamente este viaje desde bastante al sur. Si ustedes ubican allí Hebrón, allí se ve la ciudad Hebrón, que es importante también porque es una de las ciudades patriarcales importantes, Hebrón, que tiene mucho que ver con la historia de Abraham. Acá es entonces Jacob con su hijo José que están juntos en Hebrón. ¿Ubican Hebrón allí al sur? Es un poco al oeste del Mar Muerto, allí en Gadi. Ahí va. Y de Ahí allí, está. ahora sí, tenemos que volver a achicar un poco porque ahora vamos hacia el norte y vamos a ver Siquem. Ustedes ven Siquem allí, donde están los montes Gerizim y Ebal, porque es la otra indicación geográfica, Siquem, ahí está. Y si de Siquem vamos un poco hacia el norte, encontramos también Dotán. O sea, lo que hace José allí es un viaje de sur hacia norte. Esto pueden ser en total inclusive, sí, 80, casi 100 kilómetros lo que hace José allí para encontrar finalmente sus hermanos allí en Dotán. Ahora acá es interesante y significativo qué significan estos nombres. Y eso en combinación con que, supongo que concuerdan conmigo, después lo vamos a ver en el tema Jesús en el Antiguo Testamento. José, la historia de José creo que es claramente una representación de Jesús.
José, con todo lo que él vive en su humillación, después su exaltación, llegar a ser el salvador de su pueblo al darles alimento allí en Egipto. O sea, hay muchas pautas que nos señalan que José viene a ser como un tipo de Jesucristo, una representación de Jesucristo, y eso ya empieza aquí, y ahí es significativo. Miren esto, él está junto con su padre en Hebrón, porque dice en el versículo 14, lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. O sea, están juntos en este valle Hebrón, y Hebrón, el nombre eh, traducido a nuestro idioma significa comunión, y eso es muy, muy importante. Hebrón significa comunión. Y de allí Jacob envía a su hijo José y le pregunta, en el versículo 12 dice, ven, te enviaré. Versículo 13, ven, te enviaré a ellos. Y él dice, heme aquí. Y esto creo que representa la comunión entre Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Y le pregunta, y Jesucristo está dispuesto, como dice en el Salmo 40 y Hebreos 10, aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Dios el Padre no obligó a su Hijo Jesucristo tampoco ir a ese mundo lleno de maldad y ir en búsqueda de sus hermanos, pero Jesucristo estuvo dispuesto a hacerlo, así como José estuvo dispuesto a ir en búsqueda de sus hermanos, aunque él ya sabía que sus hermanos no lo querían mucho, ¿no? Es como dice acerca de Jesús, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿no? Y así sucedió después con José. Pero importante saber esto, en Hebrón significa comunión, era la comunión que él disfrutaba con su padre Jacob y representa la comunión que Jesucristo, el Hijo, disfrutaba con su Padre allí en el cielo, en la gloria. Ahora dice, te envío a Siquem. Y va y llega a Siquem, pero el asunto es que en Siquem no encuentra sus hermanos. Y es interesante porque Siquem significa hombro. Lo estuve revisando hoy nuevamente. Siquem significa hombro. Y eso nos hace pensar en aquello que dice en Hebreos 9, versículo 6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. El hombro significa, principado significa honores, en el caso de un soldado, sobre los hombros, los honores que puede llevar en forma simbólica allí Jesucristo, el principado sobre su hombro. Ahora, cuando Jesucristo vino a este mundo, bueno, el rey de Israel, él vino y podría haber gobernado a su pueblo, pero entendemos muy bien que el principado sobre su hombro, el reino de Jesucristo, no llegó todavía con su primera venida. Esto recién en su segunda venida va a ser visible para todos que el principado está sobre los hombros de este Jesús que en su tiempo nació como este niño, ¿no? Allí en Isaías 9 dice que lo dilatado de su imperio, la paz, no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, pero como todos sabemos que con su primera venida esto no se cumplió todavía, que el principado sobre sus hombros, sino recién en su segunda venida. ¿Y dónde encuentra José finalmente sus hermanos? Más al norte, en esta localidad llamada Dotán, y Dotán es significativo también, que significa ley. Entonces, si hacemos ahí el repaso nuevamente, Hebrón, comunión, la comunión que Jesús disfrutaba con su Padre en la gloria. Leo Juan 17:5, Jesús dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús
tuvo siempre gloria junto al Padre en comunión desde antes de la fundación del mundo, pero estuvo dispuesto a abandonar, dejar esta gloria y venir a este mundo lleno de maldad. Cuando el hombre leía Isaías 9:6, el principado sobre sus hombros, y legítimamente Jesucristo como Hijo de Dios podía haber gobernado ya directamente en su primera venida, pero no lo hizo. ¿Y qué hizo? A ti y a mí nos encontró en Dotán la ley, y esto me hace pensar en lo que dice Gálatas 3, versículo 13, cuando dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. Jesús vino a redimirnos, a salvarnos de la maldición de la ley. O sea, así como José encontró a sus hermanos finalmente en Dotán, que significa ley, así Jesucristo vino y te encontró a ti bajo el yugo de la ley, aquella ley que ni tú ni yo podemos cumplir, y estábamos bajo la condenación de la ley en realidad. Estábamos bajo esa maldición de la ley, esa condenación, porque la ley continuamente nos condena a muerte. Entonces yo pienso que este viaje de José desde la comunión con el Padre en búsqueda de sus hermanos, no encontrándolos en Siquem, sino encontrándolos en Dotán, ya es como un inicio de un mensaje del Evangelio mediante la historia de José, y esto después en realidad continúa. Pero acá también resalto esas tres ubicaciones geográficas que tienen su sentido, en este caso especialmente traduciendo sus nombres a nuestro idioma, ¿no? Y dicho de paso, acá con Hebrón tenemos una de las ciudades patriarcales muy importantes. Hebrón está muy relacionado ya con la historia de Abraham. Génesis 13:18 dice: y fue cuando Lot decidió vivir en la zona de Sodoma y Gomorra, Abraham, Génesis 13:18, pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Ese Hebrón en la época de Abraham y Lot, pienso que ni aproximadamente tenía el movimiento y la vida como lo tenía Sodoma y Gomorra. Abraham quedó tranquilito ahí en este Hebrón, que significa comunión. Y también podemos decir, Abraham, el amigo de Dios, disfrutaba más bien de la comunión de Dios en vez de disfrutar de los deleites del mundo que le esperaban a Lot allí en Sodoma, ¿no? Así que Hebrón encontramos en la historia de Abraham. Después, más adelante, la historia de Isaac es bastante relacionada con Beerseba, más al sur, allí en el desierto del Negev. Beerseba es donde en Génesis 26 Isaac encuentra este pozo, y se llama el pozo del juramento. Génesis 26:33, y lo llamó Seba. Ese es el nombre de aquella ciudad, es Beerseba hasta ese día, y ahí andaba Isaac. Y después Siquem aparece varias veces en la historia de Jacob. Jacob, cuando vuelve de Parán Aram, cuando había huido de su hermano, y cuando se reconcilia con Jacob, finalmente él llega de nuevo a Canaán, y el primer lugar, Génesis 33:18, donde Jacob llega, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Parán Aram y acampó delante de la ciudad. Siquem es una ciudad importante allí en el centro de lo que, bueno, es interesante hoy día. Esto viene a ser esta región de Judea, Samaria. Esto viene a ser esta región que Israel en realidad particularmente entregó a los llamados palestinos.
en inglés se llamaba la West Bank. En aquel tratado de Oslo del año 93, Israel en realidad entregó esos territorios. Bueno, son lugares, Siquem, es interesante, esos montes Ebal y Gerizim están donde se pronunciaba la bendición y la maldición en Deuteronomio 27 al 30. Sería una ciudad, parte de Canaán, una ciudad de los patriarcas, típico, y uno hoy día pensaría, esto es Israel. Cuando estuvimos con mi esposa Claudia en Israel en el año 92 y habíamos alquilado un auto, les cuento esa anécdota, yo quería hacerme de guapo ahí el guía turístico para mi esposa y la llevaba hasta Siquem, que hoy día se llama Nablus, esta ciudad. Y entrábamos en la ciudad y yo quería mostrarle los montes Ebal y Gerizim que ustedes ven allí en el mapa. Pero Claudia, mi esposa, no miraba ni Monte Ebal ni Monte Gerizim, sino las fachas de la gente que como nos miraban. Y estaban ya por levantar piedras para tirarnos cuando apareció una patrulla militar israelí en un jeep y nos pararon y bueno, solo 3 frases. ¿Qué están haciendo acá? En inglés, ¿no? Nos decían, what are you doing here? Después decían, es peligroso acá. Y la tercera frase, síganos. Y ahí nos sacaron de Siquem, hoy día Nablus, hacia la zona del mar Mediterráneo, esa llanura de Sharon, allí que nuevamente es territorio israelí, porque en esa zona allí, esa zona montañosa y Siquem, allí hoy día uno prácticamente no puede andar. Eso es entregado a los árabes. Ahí viven más árabes que judíos y con nosotros los turistas no estaban muy amigables allí en la ciudad de Siquem, hoy día Nablus, pero normalmente sería una ciudad muy importante en la historia de los patriarcas. No sé, hasta aquí algún comentario, alguna pregunta. Hola, sí. Aparentemente no hay ninguna mano levantada, hermano. Ahí va. Bueno, esto, después cuando hablamos de Cristo en el Pentateuco vamos a hablar un poco más de la historia de José, pero claramente vemos ahí una representación profética, creo que del trato de Dios el Padre con su Hijo Jesucristo. Una aplicación más de la geografía quisiera ver con ustedes, si ustedes animan a abrir conmigo en Números, el libro de Números, vamos a otra parte, Números capítulo 32. Mientras ustedes lo buscan, voy a tener que abrir al perro la puerta. Un segundo, permítanme. Ya volví porque nunca me fui. Ahí va, salió a ladrar. ¿Ustedes ahí escuchan los ladridos de los perros? Espero que no sea muy molesto. No, estos acá es una cosa... acá tenemos perros que no son nuestros, que pasan a ser nuestros, que andan ahí en la calle y andan molestando continuamente. En Génesis capítulo 32, ¿qué dije? Números 32, pero Números capítulo 32. Allí hay una historia muy importante que no vamos a poder estudiarlo a fondo en esta noche. Después les invito, léanlo. Y son los capítulos en Números 32 y lo tienen que comparar después con Josué 22. Pero, ¿qué es lo que acá sucede en Números capítulo 32? Vamos a leer los primeros 5 versículos. ¿Alguien me puede hacer el favor de leer los primeros 5 versículos?
Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron eh, la tierra de Jazer y de Galaad, y le pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Minra, Esbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dése esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar del Jordán. Ustedes pueden observar en el mapa al lado derecho, o sea, al lado este del río Jordán, que encuentran estas zonas. Ahí dice incluso Rubén, un poco más abajo, en el medio Gad y más arriba Manasés. Son esas tres tribus al este del río Jordán y son estas zonas de Amón. Son estas zonas donde en números habían vencido a reyes como Seón y Og, habían obtenido primeras victorias antes de entrar en la tierra de Canaán, victorias sobre reyes que les habían atacado y los vencieron. Y ahora esas tribus, ¿qué hacen? Le piden a Moisés de darles esta tierra como heredad. Y es significativa ya la última frase del versículo 5, no nos hagas pasar el Jordán. Ahora observen la respuesta de Moisés, versículos 6 y 7. ¿Quién se anima a leer esto? Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? ¿Cuál es la reacción de Moisés acá? Es una reacción, vamos a decir, negativa. No le agrada mucho esa idea de Rubén, Gad y Manasés. ¿Por qué? ¿Por qué no? Tenemos que ver bien esa historia. No nos hagas pasar el Jordán, dicen ellos. Y Moisés dice, ¿por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? O sea, acá ya queda claro que en realidad esta tierra que ellos pretenden no es originalmente la tierra que Jehová Dios les había dado. Porque la tierra Canaán, la tierra prometida, ahí estamos hablando siempre del oeste del río Jordán, o sea, todo lo que está entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la tierra Canaán, esa es la tierra original del pueblo de Israel, la tierra que Dios les prometió, y por algo tenían que cruzar el Jordán. Cuando después en Josué, el cruce ceremonioso del río Jordán, que Dios seca el río, cruzan, bueno, y después empiezan a conquistar del otro lado del Jordán, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que evaluar lo que ellos piden acá, de este lado del Jordán? Moisés reacciona negativo. Ahora no vamos a leer todo el pasaje porque es largo, pero hacen ahora un acuerdo. Dicen que ellos van a pasar junto a sus hermanos el Jordán, van a participar en toda la conquista, en toda la guerra, hasta que todo esté conquistada, toda la tierra prometida, la tierra Canaán, y después recién vuelven a la tierra suya, allí donde se llamaría la Transjordania, por estar de este lado del Jordán, para ocupar sus lugares. Mientras hacían cabañas, lugares para sus mujeres, sus hijos, lugares para sus ganados, y los hombres de guerra cruzaban armado junto a los hijos de Israel. Y lo hicieron. Ustedes saben que el tiempo de la conquista, para volver a la cronología,
son exactamente los años 1405 hasta 1398 antes de Cristo, o sea, 7 años en total es la conquista. Y después podemos leer en Josué 22, cuando la conquista está terminada, que Josué les permite volver a sus hogares del otro lado del Jordán. Eh, Tiene varios aspectos todo esto. Ya, uno es que acá hay un enorme peligro. Imagínense, ellos establecen sus mujeres y niños de este lado del Jordán y los varones de guerra todos cruzan junto a los demás israelitas hacia el este del Jordán. Las mujeres y los niños pasaban bastante desprotegidos durante 7 años. Y creo que solo por milagro de Dios, por protección de Dios, a esas mujeres y niños no les pasó nada, porque cuando después en Josué 22 leemos, podemos ver que ellos vuelven y todos están sanos y salvos. O sea, eso es un aspecto solo por este peligro, ese riesgo que toman de tener que dejar tantos años a mujeres e hijos solos. Acá, versículo 19, todavía en nuestro pasaje quisiera leer, dice ellos, versículo 18 dice, no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, o sea, los vamos a acompañar a la conquista, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. Entonces, acá esta expresión, no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán. O sea, siempre de nuevo como que da la impresión que la heredad, la tierra prometida, estaba al este del Jordán al oeste del Jordán, y lo que ellos piden allí al este en esta Transjordania, de alguna manera está como fuera del foco de la voluntad de Dios, de la promesa de Dios, un poco fuera del foco de Dios, de lo que Dios realmente le había dado a su pueblo, ¿no? No tomaremos heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Bueno, el trato queda hecho así, lo hacen, y ahora en Josué, vamos una vez a este libro histórico un poco fuera ya de nuestro Pentateuco, pero para ver cómo culminó esta historia. En Josué 22, buscan esto conmigo, Josué capítulo 22, en el versículo, sí, Josué 22, habré que leer todo el capítulo en realidad, pero es ahí cuando Josué le dice a ellos, versículo 1, a los rubenitas, los gaditas, la medio tribu de Manasés, capaz que alguien se anima a leer hasta el versículo 6. Alguien lee hasta el versículo 6. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas, a la media tribu de Manasés, y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo, hasta el día de hoy, sino que habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved a regresar a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma,
Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Y ahora versículos 10 y 11, si se anima a leer todavía, capaz que la misma hermana que ya va bien. Y, y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Y el 12 todavía. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Miren esto, qué dramático. Silo también encuentran allí más o menos en el medio del mapa. Se juntan y quieren ahora hacer guerra contra sus propios hermanos. ¿Por qué? ¿Cuál era la causa? Era este altar de gran apariencia. Porque enseguida pensaron, bueno, aparte del tabernáculo y el altar del holocausto que está en el tabernáculo, que obviamente el tabernáculo se levantaba también en la tierra prometida, ¿no? Por ejemplo, Silo fue un lugar donde fue levantado. Bueno, entonces pensaban, ahora estos quieren levantar un altar alternativo allí del otro lado del Jordán y van a hacer allí un culto de idolatría, un culto falso. Entonces vamos a tener que destruirlos a todos. Entonces hacen algo inteligente que envían a los sacerdotes, al sacerdote Finés y con él varios príncipes de cada tribu, 10 príncipes con él, y van primero a tomar la consulta, a ver qué están haciendo ustedes. Y entonces dice en el versículo 19, observen eso, esos príncipes y Finés, el sacerdote, los exhortan y dicen, si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos un altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. Se dejan bien claro, el tabernáculo está de este lado, y allí es donde hay que celebrar culto. Y vengan con nosotros, del lado donde, bueno, casi diciendo, donde deberían estar. Allí es donde está el tabernáculo y donde se celebra culto a Jehová. Y entonces, a partir del versículo 21, ellos le brindan la explicación diciendo que este altar no lo habían edificado para sacrificar sacrificios en él, sino que lo habían hecho por una preocupación. Ellos dicen, versículo 24, lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén, hijos de Gad, y no tenéis parte en Jehová. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Y dijimos, edifiquemos un altar, no para holocausto ni sacrificio, sino como un testimonio. Así explican que era como un recordatorio. Pero son interesantes acá las expresiones que usa, ¿no? Acá en el versículo 25 dice claramente, el lindero es el Jordán. O sea, ellos mismos estaban conscientes que el Jordán era un límite entre tierra prometida y no tierra prometida, ¿no? Y entonces ellos tenían ese temor, esa preocupación por los hijos y que algún día iban a decir, ustedes no tienen parte con nosotros porque están del otro lado, el lado equivocado del Jordán, ¿no?
Y entonces explican esto, que era por causa de hacer como un recordatorio para que no en el futuro los hijos de aquellos digan, ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Eh, pero acá hay varios puntos donde podemos ver claramente, y especialmente ahí en el versículo 19, si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de posesión, donde está el tabernáculo. O sea, hay una importante diferencia acá entre las dos tierras. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos entender esto? O sea, yo me he preguntado muchas veces cuando leía esa historia, ¿están estos tribus, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, están dentro de la voluntad de Dios? Finalmente termina pacífica esa historia, ellos vuelven y bueno, viven en paz allí en su tierra. Ahora, una cosa que podemos observar hoy, si miramos hoy día toda esta región de ellos, de Rubén, Gad, Manasés, nada de esto hoy día es Israel. Esto es Jordania, allá en la parte sur y el medio, y en el norte eso es Siria. Nada de esto pertenece a Israel. Esto ya es interesante. Y es que desde el principio Dios no le ha dado a su pueblo Israel esta tierra. ¿Por qué se les ocurrió reclamarla? Es porque en el libro de Números habían tenido victorias allí. Esto se puede leer en capítulos allí, en Números capítulo 21 en adelante, ya cuando tienen victorias sobre Seón, Og, ahí es donde vencen los reyes de esta región, claro. Y entonces dijeron, entonces, ya que vencimos estos reyes, y nos hicimos dueños acá, vamos a habitar acá. Yo lo llamaría así para tener una lección para nosotros de este hecho geográfico, histórico. Lo que ellos reclaman y piden y toman finalmente no es tierra de promesa. Y eso creo que acá queda bien clara. La tierra prometida está entre Jordán y Mediterráneo, no aquello. No es tierra de promesa, sino tierra de victoria. Tierra de victoria sí, pero no tierra de promesa realmente. Y entonces yo me pregunto en cuanto a nosotros queriendo aplicar esto a nuestras vidas, y creo que hay aplicación en esto, porque uno, aún en la vida cristiana, uno puede quedarse con menos de lo que Dios realmente tiene preparado para nosotros. Quedarse con victorias en vez de quedarse con la promesa, quedarse sí, en tierra de victoria, como decir, ciertas victorias en la vida cristiana, sí, son buenas, pero Dios en realidad tiene una tierra de promesa para nosotros. Sus promesas encontramos en su palabra y a sus promesas nos tenemos que aferrar del todo. No podemos conformarnos con menos de lo que Dios nos prometió. Y creo que es esta la lección que tenemos acá. Rubén, Gad y Manasés se conformaron con menos de lo que Dios les prometió. Y esto en la vida cristiana debemos evitar. No conformarnos con menos de lo que Dios nos promete, con menos de lo que Dios realmente nos quiere dar, ¿no? Como digo, no quedarnos con algunas victorias, algunos lindos momentos en la vida cristiana y después quedarnos ahí. Nosotros debemos vivir realmente en tierra de promesa, y esa tierra de promesa es acá, la palabra de Dios, la Biblia, lo que Dios nos ha dado. Alguien ha dicho que hay como 800, más que 800 promesas en la Biblia para nosotros, para ti, para mí, y estas las tenemos que aplicar a nuestras vidas, y nada menos que esto, son todas estas 800 promesas que Dios tiene para nosotros en su palabra, y no son algunas victorias puntuales, porque esas victorias de hoy pueden ser quizás derrotas mañana. No sé si me entienden lo que quiero decir.
Uno puede tener puntualmente algunas victorias y es lindo experimentarlas, pero precisamos mucho más que esto, que experimentar alguna victoria, quizás sí, alguna victoria sobre el pecado, pero no vaya a ser que mañana se constituya en derrota. Tenemos que aferrarnos a la promesa, todo lo que Dios nos ha dado y nos quiere dar en su palabra, ¿no? Y creo que ellos acá de cierta manera es un tanto lamentable que se quedan, que toman esta decisión. Y yo creo que este conflicto que en Josué se arma y está a punto de estallar una guerra entre hermanos es significativo. Ese conflicto se arma porque de cierta forma están fuera del centro de la voluntad de Dios. Quizás no están en lo que dice Romanos 12, y ahí podemos tomar como una referencia del Nuevo Testamento. Ustedes conocen esa palabra en Romanos 12 al principio cuando dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Y eso, no menos que esto. De cierta manera, me parece que ellos representan quedarse con algo menos de lo que realmente Dios tiene para ti y para mí. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. ¿Qué les ha pasado a ustedes cuando, pues, que en su lectura personal llegaron a esta historia? ¿Qué pensaron acerca de esa historia? Quizás les sorprende lo que yo les estoy exponiendo hoy. No sé, si alguien quiere comentar algo, alguien quiere decir algo al respecto, sería el momento, sí. Hay algo que me sorprende y que es la vuelta que dan el pueblo de Israel buscando esa tierra prometida, que cuando llegan a Cades Barnea, donde ven la tierra prometida realmente, toman muy para el este y pasan del lado este del Mar Muerto, cosa que Cades Barnea es casi el límite sur, digamos, de todo lo que es la tierra prometida. Sí. Es como raro que el pueblo se haya ido para ese lado. Sí, ahí está. Bueno, de cierta forma Dios los condujo así. Yo creo que el hecho de pasar por el lado este del Mar Muerto estaba dentro del plan de Dios de hacerlos cruzar el Jordán, allí en la zona de Jericó. Estaban también en Números 20, a partir del versículo 14, creo que hay una explicación para esto, porque Edom, el pueblo en realidad hermano de Israel, porque es de Esaú, descendiente de Esaú, el hermano de Jacob, Números 20, el 14 en adelante, Edom rehúsa dar paso a Israel. No le permiten pasar por su territorio, y es ahí donde dan una vuelta más grande todavía, donde la vuelta se les hace más grande todavía, se desvían más hacia el este todavía, más de lo que hubiese sido necesario. Y ahí en parte surge esto, ¿no? O sea, por la oposición de Edom, y después, bueno, estos reyes en número 21, Arad, y después Seón, Og de Basán, todos son aquellos que en realidad voluntariamente no los quieren dejar pasar por su territorio. Edom, Dios no les permitió combatir contra ese pueblo por ser pueblo hermano de Israel. Ahora, contra esos otros como Arad, como Seón y Og, sí. O sea, es cierto que pegan una vuelta bastante grande, desviándose hacia el este,
En parte creo que era el plan de Dios porque tenían que ingresar a la tierra de Canaán desde el lado oeste. Claro, es cierto, desde Cades Barnea, si uno mira en el mapa, podían subido derechito hacia el norte nomás a la tierra prometida. Bueno, si uno desde el comienzo mira, desde Egipto había un camino de todos modos mucho más corto hacia Canaán, que era por la región de los filisteos, pero ahí también dice que Dios no lo permitió para que no enseguida se topen con la guerra, con la oposición de los filisteos. O sea, hay partes que creo que sí que están dentro del plan de Dios, pero lo que creo que no estaba dentro del plan de Dios, querer quedarse con esos territorios. Y en realidad ellos se establecieron, pero hoy día eso está perdido. No, no es más Israel y tampoco siempre cuando leemos en distintos pasajes acerca de lo que es el territorio de Israel, siempre van a ver el Jordán como límite. El Jordán es el límite, o sea, siempre se refiere a lo que está entre el Jordán y el Mediterráneo. Me venía a la mente también otro pasaje del Nuevo Testamento en 2 Pedro 1, versículo 4, en cuanto a esa aplicación que hice respecto a las promesas. 2 Pedro 1, 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Ya leo desde el versículo 3, 2 Pedro 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Creo que este versículo también nos representa esa idea de las promesas y no quedarse con menos, porque nos han sido dados grandísimas, excelentes promesas, preciosas y grandísimas promesas, y tenemos que llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. O sea, tenemos que cruzar el Jordán, porque también lo que sucede en Josué 3 y 4, el cruce del Jordán, también es una representación de dejar la vieja vida, llegar a la vida nueva, o sea, crucificado con Cristo, muerto con Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí y vivo en la tierra prometida, en la tierra de promesa. O sea, creo que sí o sí hay que cruzar este Jordán y no hay que quedarse de ese lado del Jordán. Y ellos con su decisión, como digo, si uno lo mira hoy día, no se territorio de Israel de cierta manera, fue en vano también haberse quedado con aquello, porque ¿en dónde quedó esto ahora? Es Jordania, es Siria. No tiene nada que ver ya con Israel, esta región allí. Y también me hacía pensar, capaz que ahí, para culminar por hoy, en Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y entrar en el reposo, el autor de Hebreos compara incluso con la entrada en Canaán, en la tierra prometida. Y algunos, bueno, la generación del desierto que murió en el desierto no entró, ¿no? Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, somos herederos de promesa y nada menos que esto. Y Hebreos 9:15, para los que anotan Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto,
los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y este recibir la promesa tiene que ver con sí cruzar el Jordán, no quedarse de este lado. Y como último, Hebreos 10:36, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, ¿no? Y pienso que esa es la exhortación para nosotros, a la vez el estímulo, el ánimo, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtener la promesa y no quedarnos con menos que esto. Bueno, estos son algunos ejemplos de cómo podemos aplicar geografía o hechos geográficos a nuestra vida. Bueno, después a ver qué les enseña el mes que viene en geografía bíblica. Es realmente muy, muy interesante, es muy rica y tiene muchas puntas la geografía bíblica. Y hay que saber un poco ahí también, así como es con la cronología, hay cosas que uno no entiende en la Biblia si uno no entiende la cronología. Así hay partes en la Biblia que uno no entiende si uno no entiende la geografía, ¿no? Hay que entenderla. En partes es muy, muy importante y por alguna razón también Dios da tantas indicaciones geográficas en su palabra. Observen cuántas indicaciones geográficas hay. Podríamos decir, ay, me parece aburrido, tanta geografía, tantos lugares geográficos que son nombrados. Tenemos en números todos los lugares donde acampó el pueblo israelita, todo nombrado. La hermana mencionaba Cades Barnea, es un punto central allí. O sea, continuamente nos topamos con geografía y creo que hay momentos cuando la geografía nos tiene mucho para decir. Bueno, estamos en hora, no sé si alguien más quiere decir algo. Hermana Yeraña había levantado la mano. Sí, adelante. Sí, no, nada más súper interesante cómo usted, don Esteban, lo plantea para mí eh, sobre la tierra de victoria, pero no de promesas, lo hace a uno reflexionar en caso a mi vida. Entonces, no, excelente, de verdad, muchas gracias. Que la verdad es que el momento del estudio aprendemos y también vemos lo que es la aplicación a nuestras vidas, ¿verdad? Nada más como Amén. un comentario. Sí, muchas gracias. Sí, sí, es la idea, sí. Bueno, quizás oramos juntos todavía. Dios Padre, quisiera darte gracias por este tiempo con mis amados hermanos en distintos países. Gracias por la oportunidad de poder participar de tantos puntos aquí de Latinoamérica. Te agradezco, Señor. Y bendice ahora la vida de cada uno de mis hermanos con lo que también hoy estudiamos y a mí mismo lo digo, Señor, y quiero aplicar a mi propia vida, quiero vivir en tierra de promesa, no solo conformarme con alguna victoria, quiero vivir todas tus victorias en tierra promesa que tú tienes para mí. Te doy gracias, Padre, que pueda puedas tú seguir obrando en nuestros corazones, ayudándonos a asimilar todo esto por la ayuda de tu Santo Espíritu. Te agradezco, Dios Padre, te alabo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por su atención. Y ya después, en la semana que viene, entramos en el tema de Cristo en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Ahí pienso que nos vamos a deleitar más todavía en la persona, la obra de nuestro Hijo, de nuestro Señor, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que Dios les bendiga mucho y nos veremos de nuevo el martes que viene, sí, con Cristo en el Antiguo, en el Pentateuco. Bueno, Marcelo Araujo, si puede cerrar ahí, alguna cosita. Bueno, está todo dicho, ¿no es cierto? La próxima reunión, el martes próximo,
a las 20:30. Gracias, Esteban. Que el Señor también te bendiga, tu ministerio, tu familia. Gracias. Y bueno, y siempre es bueno orar uno por los otros, ¿no es cierto? Estar orando por este grupo, por este sistema, que gracias a Dios nos podemos conocer a través de él, y bueno, y saber que todos estamos esperando llegar a la patria, a la tierra prometida, que sería la nueva Amén. Jerusalén cuando estén. Así que el Señor los bendiga y bueno, eh, debemos orar por Lorgio, lo hemos visto hoy día, Carlitos que no ha podido entrar, eh, pero oremos todos juntos para bendición, ¿no es cierto? Para este grupo. Amén. ¿Listo, Daniel? Amén, Muchas gracias. hermanos. Si quieren saludar, abran sus micrófonos y Muchas nos veremos Dios mediante gracias. el próximo Bueno, martes. nos vemos el Tienen próximo. reunión de oración, vayan a orar a sus iglesias locales. Bendiciones, gracias. Muchas Bendiciones gracias. para todos, Bendiciones. saludos. Buenas noches. Saludos para todos, Buenas bendiciones, noches. bendiciones. noches a todos. Dios les bendiga, hermano. El próximo martes vamos a ser casi vecinos, Schubert y Norma. El lunes nos trasladamos allí en Montevideo, a Colón Norte. Ahí estamos en la zona. A ir a comer, a ir a comer asado, dice allá. Amén y amén. Que lo Bueno, traiga, que hermano, lo muchas traiga. gracias también por el apoyo logístico, el apoyo tecnológico. Que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias. Bueno, Saludos, bendiciones, hermano. Buenas cualquier noches para cosa nos todos. hablamos por el grupo también. Bendiciones. Chao. Chao.